Pues activa el micrófono y empezamos. Pues permítame un momento, Flor. Vamos a dejar. Sí, yo la activo. Buenos días, en nombre de Subelti y la Servicio de Datos, queremos darles la bienvenida a este espacio de mentoría. No solamente se pretende que forma por el retraso en nuestra conexión, nos acompaña la ingeniera Laura Ochoa, que es experta en el manejo de la plataforma www.datos.com y que nos va a contar un poco del funcionamiento de la herramienta en temas específicos como cargar datos, hacer visualizaciones y hacer uso de las funcionalidades de API que tiene la plataforma. A través del chat podría hacer preguntas y desde la organización científica de datos se responderá al cliente o si corresponde al manejo de la plataforma, Laura Ochoa o quien les habla, Carolina Escobar, estaremos resolviendo las dudas. Bienvenidos y Muy buenos días a todos. Por favor, me confirmen si se escucha. Bueno, buenos días. Entonces, mi nombre es Laura Ochoa. Yo hago parte del equipo de datos abiertos y soy especialista en datos abiertos y en el manejo de la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano. Les voy a dar una presentación básica acerca del uso de la plataforma y de lo que la plataforma tiene para ofrecernos en nuestra nueva versión. Así que damos por comienzo. Vamos a pasar por la agenda que estamos viendo en estos momentos, que es introducción, explorar con Sócrata, estructura de datos, creación de un conjunto de datos, la página de la metadata, revisar el esquema de los datos y actualizar conjunto de datos y visualizaciones. Primero vamos a hablar un poco de lo que la plataforma es. La plataforma de datos abiertos está incluida en algo que se llama Sócrata. Sócrata es una empresa a líder mundial de datos abiertos que se encuentra en diferentes países en el mundo, como lo es Europa, Estados Unidos, África, y somos el primer país latinoamericano usando Sócrata. Entonces, en la pantalla lo que estamos viendo son las diferentes facilidades que tiene Sócrata y los diferentes, como las diferentes características que nos provee. La más importante y la que debemos siempre tener en cuenta es que Sócrata es en la nube, por lo tanto no vamos a tener problema de conectividad, no vamos a tener problema de que se saturó ninguna base de datos, ni nada por el estilo. Sócrata utiliza base de datos propios de Amazon, así que estamos muy bien respaldados. Un poco más hablando de estadísticas, vamos a hablar de las estadísticas de por qué Sócrata es el líder a nivel mundial. Entonces, el 90% de los programas en las ciudades de Estados Unidos son basadas en datos que se encuentran en Sócrata. 50 millones de vistas en la página por mes, más del 12 crecimientos de aplicaciones cada mes. Y una tercera parte de los Estados Unidos se encuentra basada en esta facilidad que es Sócrata. Podemos encontrar páginas de Estados Unidos como lo es la Casa Blanca, Washington, podemos encontrar la NASA, y todos ellos contienen páginas de datos abiertos propios de Sócrata. Vamos a hablar un poco de la estructura de los datos. Entonces, ¿qué es la estructura de los datos? La estructura de los datos son los patrones o estructuras que se le aplica a cualquier información que nosotros tengamos y que se pueda convertir en un conjunto de datos abiertos. A lo que nos referimos es, la información que tenemos en nuestras entidades pueden venir de las siguientes y diversas formatos, ya sea Internet, ya sea cualquier gestor de base de datos o cualquiera de los PDF, archivos, Excel, texto. Cualquiera de estos puede venir y ser parte de la información que podemos cargar. Lo importante es que debemos convertir cualquiera de estos formatos de los cuales ya les estaba hablando anteriormente, que vienen de esta información, que tenemos esta información, convertirla en un formato tabular.
Para esto, nosotros vamos a crear un conjunto de pasos de los cuales nos vamos a ir guiando a lo largo de esta presentación y de esta manera lo podemos ir haciendo. No es necesario que todos los pasos se hagan ni en el orden ni en la forma en la que se los voy a mostrar, pero sí son, digamos que unas características importantes que tengamos en cuenta al momento de cargarlo. Entonces, en las siguientes diapositivas se van a basar en un ejemplo práctico. El ejemplo va a ser el siguiente. De un formulario de web que tengo yo, como de un aspirante de una universidad, lo voy a convertir en una tabla organizada, columnas y filas, y adicional a eso voy a convertirlo en información estructurada. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es identificar los elementos en los datos que coincidan con el esquema de Sócrates. ¿Qué es esto? Entonces, identificar los elementos es columnas que vamos a pasar hacia Sócrates. En este caso podríamos decir que una columna va a ser nombre completo, otra columna va a ser tipo de documento, la siguiente el número de documento, la siguiente podría ser confirmar el teléfono y el email. Digamos que aquí ya dije, voy a colocar 5 columnas en Sócrates. Estos serían nuestros elementos y aparte serían los encabezados de las columnas. Un siguiente paso, ¿qué sería? El siguiente paso sería averiguar el tipo de dato que va a tener cada una de nuestras columnas y el nivel de importancia técnica. Esto a lo que nos referimos es qué tan importante y obligatorio es que el campo esté. En este caso, aquí pasamos diciendo código de estudiante, nombre completo, tipo de documento, número de semestre y monto del semestre. Cada uno de ellos hace parte de un renglón de formulario que y vamos a recolectar la información que obtenía de nuestros estudiantes en internet. De la base de datos tenemos que cada uno de ellos se convierte en una fila de nuestro conjunto de datos. Tenemos que hacer información completa y Carpenter, por la estrategia que tuvimos, entonces no deja de descargar con correcto y como eso es una sección para los navegadores sectores. Lo que no podemos decir es que todas las tablas son información funcional. ¿Cómo hacemos este ejemplo? Algunas tablas se parecen más a un conjunto de datos, pero en realidad necesitan un poco más de trabajo para convertirlo en una tabla funcional. Digamos, voy a colocar este ejemplo de toda la información recolectada del ejemplo. Yo traje la base de datos y traje un montón de información y esta era la información que llegaba de la base de datos. Ahora, yo me doy cuenta que hay valores duplicados. Sería importante eliminar estos valores duplicados, y aquí comenzamos a hablar un poco de la calidad del dato. Sería importante eliminar estos valores duplicados porque al momento de mostrarlo hacia el ciudadano puede hacer varias cosas con nuestro conjunto de datos. En especial puede hacer visualizaciones y analíticas del conjunto de datos. Si un ciudadano coge conjuntos de datos mezclados con información duplicada, la analítica le va a salir errónea y definitivamente no se va a poder hacer absolutamente nada. Por otra parte, no agregar valores verticalmente. A lo que me refiero en esta parte hablar de sumatorias, contabilizadores, promedios, ese tipo de cosas no deberían ser dado que la plataforma de Sócrates es lo bastante robusta para aceptar esto y hacerlo. Es la necesidad de tener una fila que pueden dar cuenta. La primera es un promedio del semestre y la segunda es la sumatoria de las 4 anteriores. Y por otra parte, evitar dos valores en una sola columna. Por ejemplo, número de documento. El número de documento está acompañado del tipo de documento, en este caso, que es el documento. Deberíamos ser capaces de tener una columna con solo el tipo del documento y por aparte el número del documento. De esta manera, al momento de hacer analítica sobre el conjunto de datos, no tenemos ningún inconveniente. Adicionalmente, puede que en ocasiones nosotros tengamos la información separada en diferentes formatos tabulares.
Podemos decir que cada uno de ellos es un formato que podemos en este momento colocar en Sócrates, subir a la plataforma y serían en este caso 3 conjuntos de datos diferentes. Pero si yo, haciendo analítica, conociendo mi negocio, conociendo los diferentes formatos tabulares, me doy cuenta que son agregaciones de unos mismos, es decir, estoy duplicando informaciones en formatos diferentes, pues es preferible hacer un conjunto de datos lo suficientemente robusto y que contenga la información de los 3, sin necesidad de replicar la información. Y de esta manera, con estos sencillos pasos, haciendo uso de estos sencillos pasos que antes describí, ya tenemos conjuntos completamente funcionales. El primero es el conjunto de datos que yo diría combinémoslos y no carguemos 3 conjuntos de datos diferentes. Y el segundo es el conjunto de datos de lo que estábamos recolectando en el formulario web. Una vez que tenemos las 2 tablas que ya les mostré cargadas en Sócrates, vamos a tener la facilidad y la posibilidad de convertirlas en analítica. Esta analítica la puede hacer la misma persona que está cargando el conjunto de datos o la puede hacer un ciudadano que está modificando el conjunto de datos. Entonces, es bastante interesante porque nos permite darle provecho a la información que estamos publicando. Ahora ya podemos hablar un poco de la carga de los conjuntos de datos. Entonces, un conjunto de datos completamente funcional ya lo puedo cargar hacia la plataforma. ¿Qué necesito para cargar mis conjuntos de datos hacia la plataforma? Está compartida. www.datos.gov.co. Esta es la plataforma de datos abiertos. Esta plataforma la tenemos. Es la página de Google que contiene los diferentes contadores. El primero es el contador de los conjuntos de datos totalizados que tienen las entidades públicas en este momento y que están en la plataforma. Es decir, las entidades también pueden colocar conjuntos, pero no públicos exactos. Entonces, las visualizaciones están para ser visualizados por todos los ciudadanos. La segunda es la parte de las entidades que están utilizando dichos conjuntos de datos. En este momento tenemos 992 entidades. Y la tercera es la parte de visualización. Quiere decir que con estos 4.757, en este momento únicamente hay 877 visualizaciones, cuando debería ser al revés, debería haber más analítica. Deberíamos promover el uso de la analítica y deberíamos permitir al ciudadano crear cosas como los mapas que estamos viendo también en pantalla. Voy a ingresar para darle. Estos son ejemplos del uso de los datos abiertos que colocamos en nuestra plataforma. Miren, por ejemplo, entonces tenemos ya un mapa de la producción de criminal desde el 2013 a 2017, la cual el mapa pues está explícito y nos dice cómo va la producción. Pero este mapa es basado en conjuntos de datos propios de nuestra plataforma. Voy a ingresar al conjunto de datos. Este mapa está basado en este conjunto que se llama cadena productiva del PIB. Pero es bastante el video inmediatamente. poder promover el uso de la plataforma. La mejora fue... Ahora vamos un poco a la parte en la que estamos. Creación de los conjuntos de datos. ¿Qué tenemos que tener y qué es muy importante? Tener un usuario publicador. No todas las entidades, no todas las personas tienen usuarios publicadores. En este momento solo las entidades públicas tienen usuarios publicadores. Con el fin de publicar conjuntos de datos relevantes y sin interés, y adicionalmente estamos basados en la ley 1712 del 2015, en la cual estamos promoviendo el uso de los datos públicos de las entidades.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ingresar a la plataforma, iniciar sesión en el caso de tener ya un usuario y una contraseña, en el caso de ser o inscribirnos en el caso de no tener. En el caso de inscribirnos, solo nos va a pedir el correo electrónico, que estamos solicitando que sea un correo institucional. Nos va a pedir el nombre del usuario, que estamos solicitando que sea el nombre de la entidad que publica, y la contraseña, la confirmación de la misma y el captcha. Al crear mi cuenta, vamos a tener acceso como un ciudadano que sí puede colocar visualizaciones sobre los conjuntos. No todos los ciudadanos pueden, solo los ciudadanos que tienen un usuario dentro de la plataforma. Pero para publicar necesitaríamos ir hacia soporte.gov.co y solicitar los permisos de publicador. Si no los tenemos, no podemos en ningún momento publicar. Ahora yo ya tengo usuario, yo ya soy un usuario publicado y voy a ingresar. Este es mi usuario, este es mi datos. Y por aquí, no es óptimo desde que yo no tengo. Al crear un nuevo conjunto de datos, se me va a desplegar el formulario que estábamos mostrando en pantalla. Vamos a pasar por cada uno de estos botones para explicar cómo funcionan cada una de estas cargas de conjuntos de datos. El primero es importar un archivo de datos. Es el que vamos siempre a utilizar, es el más usado y de esta manera pues es más sencillo hacer cualquier carga. Este botón importa CSV o cualquier formato en Excel. Se aconseja que sea un CSV separado por comas, pero pues les aseguro que la coloca en Excel. El link como asistente. También tenemos un botón para importar datos geoespaciales. Los datos geoespaciales serán enviados siempre que tengan en este formatos KML, que son lenguajes marcados como completos de HTML, que tienen como coordenadas y gráficos y algunas áreas cargadas y puntos, o sí, pero no se tienen que contener KML. De otra manera, no podemos importar datos geoespaciales. Subir un archivo que no sea datos. La plataforma de datos abiertos nos permite colocar archivos como planos, archivos PDF, imágenes, pero estos no cuentan como un conjunto de datos. A estos archivos no se le puede hacer analítica. Por lo tanto, esto no cuenta como un conjunto, pero sí está permitido que cualquier entidad necesita publicar. Por ejemplo, podríamos hablar de un brochure que se publicar por una época determinada. Referencias a datos externos. Estos son un tipo de datos, de conjunto de datos diferente al que estamos normalmente viendo. Nosotros acostumbrados a ver que los conjuntos de datos son conjuntos tabulares. Voy a entrar a cualquiera de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a ver los conjuntos de datos de formato, pero en ocasiones las entidades ya tienen conjuntos públicos y tabulares que se descargan desde un sitio web. Para ello, la plataforma nos provee algo que se llama conjuntos de datos enlaces externos. Los enlaces externos son simplemente URLs referenciadas hacia la descarga de un conjunto de datos. Entonces, para darles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que el municipio del Sistema General de Participación. Esto es sencillamente una URL en este botón y esto descarga un conjunto de datos directamente. Lo que se pide y se solicita es que la descarga de la URL sea directamente hacia un CSV o un Excel. Si la URL redirige a una página propia de la entidad, eso no sería un conjunto de datos, por ejemplo. Ahora, también nos permite hacer dos formas de importar el archivo. La primera es desde el ordenador. Esta es la que más vamos a utilizar. Es decir, si el archivo CSV o Excel está en una fuente propia o en una ruta propia de nuestro computador. Si
Si no tenemos allí, elegimos expansión y descargar. Si no tenemos el internet, como el que ya les estaba diciendo, también lo podemos volver una tablet, pero importándolo por esta vía. Y como les comentaba anteriormente, solo nos permite y son aceptados los archivos en CSV y en Excel. Ahora hablemos un poco de algo de lo que nosotros llamamos la metadata. La metadata es la descripción exacta del conjunto de datos. De esta manera, cualquier persona puede venir, consultar la metadata y ver de qué se trata el conjunto, de cuántas visualizaciones, cuántas visualizaciones que tiene nuestro conjunto de datos, los datos donde la entidad que lo publicó, el autor, el departamento, el municipio, orden, sector, entre otros. Esta es la metadata. Pero la metadata también tiene sus reglas. Entonces, ¿cómo nombrar conjuntos de datos? Lo primero es, nosotros pedimos que sean nombres cortos, que sean nombres legibles, nombres completamente en español y que escriban de manera exacta el conjunto de datos. Si comienzan como nombres de prueba 1 o G221, eso no nos dice nada ni a nosotros ni al ciudadano y entonces el conjunto de datos pierde un poco de perspectiva. Si nosotros colocamos nombres cortos, legibles y en español, facilita la búsqueda y la ubicación del conjunto por parte de los ciudadanos y al mismo tiempo el conjunto puede ser no solo como encontrado con facilidad, sino también consultado por varias veces y además ser analizado y todo lo que yo les decía anteriormente. Es recomendable no usar siglas. Y si el conjunto de datos tiene información de un periodo específico, es recomendable colocar el periodo específico. Tenemos una parte de la metadata que se llama palabras clave. Entonces, se pide que sean máximo 3 palabras clave separadas por comas. Deben ser palabras cortas, descriptivas y de fácil recordación. Hay un espacio que se llama licencia y atribución. Se pide que bajo la iniciativa de los datos abiertos identificamos que el tipo de la licencia de los conjuntos de datos siempre debe ser Saralite 4.0 internacional, lo cual permite a otros distribuir, consultar y consumir dichos conjuntos de datos. Entonces, aquí vamos a encontrar varias licencias, pero lo que nosotros estamos verificando es que todos los conjuntos seleccionen esta Creative Commons y la siguiente Saralite 4.0. De esta manera tenemos todos los conjuntos de datos. Nombre de la entidad. El nombre de la entidad es tratado de dirección, pero de todas maneras es recomendable siempre usar el nombre que pusimos les voy a decir cómo lo detectamos. Nosotros tenemos un conjunto de datos que se llama DAT, que contiene los nombres de las entidades tal cual como los encontramos escritos. Por ejemplo, este es el conjunto de datos creado por la Función Pública, el Departamento de la Función Pública, como se pueden dar cuenta. Yo soy el aeropuerto, este aeropuerto. Entonces voy a colocar mi primer conjunto de datos. Lo que yo debo hacer es que en la metadata, cuando me solicitan el nombre de la entidad, debo copiar y pegar lo que encuentro en esta parte de acá. Exactamente igual. Y de esta manera ya tenemos una manera de estandarizar la forma en la que nosotros consumimos y colocamos conjuntos de datos. Voy a ver capacitación. Es recomendable usar siempre el mismo nombre para todas las publicaciones de la misma entidad. No es una buena práctica lo que vamos a encontrar a continuación. Si yo soy la Contraloría Departamental del Cauca, no debería por qué colocarla primero de pronto en mayúsculas, luego en minúsculas o luego con puntos o siglas.
Perfecto. Lo siguiente que podemos hacer, yo lo voy a hacer en mi computador, pero también les dispongo a ustedes estos usuarios y esta clave, que son usuarios de capacitación. Todo lo que se publique en este usuario será eliminado después de esta capacitación. Así que, pues, solo se los coloco como para que podamos hacer ejemplos, pero de todas maneras, pues ahí lo van a tener. El usuario es capacitacionmintic@gmail.com y la clave es mintic con la M en mayúscula 2016 asterisco. Les voy a dar un poco de espera para que todos nos loguemos. De todas maneras voy a cerrar la sesión y a loguearme bajo ese usuario. Y de esta manera damos comienzo como a la práctica. El usuario, como se pueden dar cuenta, está vacío. Y voy a cargar el conjunto de datos que estoy mostrando en la pantalla. El conjunto de datos que estoy mostrando en la pantalla es un conjunto de datos sencillamente de prueba, con datos de prueba, no tiene ningún dato que realmente sea de provecho, y por eso al finalizar de esta capacitación lo voy a hacer. Entonces, como yo les decía, debemos dar clic en crear un nuevo conjunto de datos, importar un archivo de datos. En mi ordenador y colocar la ruta exacta del ordenador. En este caso se van a dar cuenta que es un CSV. Lo que les va a salir en la pantalla siguiente es lo que Sócrates encontró como columnas y lo que Sócrates encontró como tipos de datos, que era nuestra primera parte de la capacitación del día de hoy, que yo les decía que había que tener mucho cuidado con estos tipos de datos, y la columna fuente, es decir, la columna como está nombrada en el archivo. Voy a abrir de nuevo el archivo para que lo podamos ver. Voy a hacer una pequeña comparación. Voy a hacer una comparación y se van a dar cuenta que exactamente las mismas columnas son las mismas que estoy cargando. Él me detecta el tipo de dato que viene por defecto, yo puedo hacer los cambios necesarios. No voy a hacer ningún cambio, voy a dar clic en siguiente. Esta es la página de la metadata, por lo tanto voy a diligenciarla rápidamente para efectos de la capacitación, pero recuerden que hay que diligenciarla siempre con información exacta. He terminado la carga y listo, este es el conjunto de datos. Al finalizar de la carga, simplemente debo publicar el conjunto de datos, y el conjunto de datos ya queda público para ser consultado por cualquier ciudadano. Entonces ahora, digamos que yo soy un ciudadano, ingresé al conjunto y quiero empezar a mirar y hacer provecho de este conjunto de datos. Entonces, ¿qué debo hacer?
Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a pasar a la parte de visualización. Las visualizaciones que nos permiten la plataforma son las siguientes. Las visualizaciones son de tabla, de vista enriquecida, por filas, por filtros, orden y agrupación. También se nos permite hacer cosas como calendario, es decir, que si mi conjunto tiene formatos de fecha y hora, de pronto una actividad en dicha fecha y hora, yo puedo hacer un calendario en estas fechas me muestra lo que está pasando en esta columna. Y al ciudadano se le va a mostrar este calendario. Puedo hacer gráficos. Estos tipos de gráficos son muy sencillos de hacer, muy básicos, y ya voy a enseñarles a hacer algunos de ellos. Pero para que los tengamos en cuenta son de columnas apiladas, barras, cartas, lineales, áreas, etc. Puedo hacer mapas. Los mapas pueden ser de puntos, de calor o georreferenciados. Y puedo hacer algo que se llama lente de datos. Los lentes de datos son lentes de datos bastante robustos. Puedo crear diferentes tipos de gráficos. Al momento yo de querer consultar cualquiera de estos gráficos, se me van a actualizar todos los datos. Digamos también un ejemplo. Las visualizaciones las puedo consumir, es decir, yo las puedo exportar, compartir, comentar, enviar y suscribirme. También lo vamos a ver. Y todo lo vamos a hacer con el conjunto de datos que tenemos en pantalla. Entonces, si soy un ciudadano, el ingresar el conjunto de datos, voy a ingresar por la parte de visualizar y voy a crear cualquier gráfico. Por ejemplo, voy a crear un gráfico de columnas. Elijo los datos de la etiqueta. Los datos de la etiqueta, en este caso, voy a poner que aquí va a ir el nombre de la entidad y que aquí va a ir la cuantía o el total. Listo. Resulta que entonces ya no quiero un gráfico así, que prefiero una columna pilar. No me gustó, quiero circular. El video que ha publicado en la página de el video que ha publicado en la página de ¿cierto? Si se dan cuenta, Sócrates lo hace rápidamente, de manera intuitiva, y yo no quiero que sea azul, yo lo quiero rojo. Yo quiero que mis etiquetas muestren el porcentaje y al final quiero hacer un poco más de zoom al gráfico para que podamos ver. Quiero colocarle una leyenda, la voy a colocar a la derecha para que podamos entender exactamente lo que está pasando. No me interesa ver la tabla, entonces voy a eliminar esta vista. Y voy a poner un detalle adicional que va a ser el ID. Ven los sencillo que es hacer un gráfico. Un gráfico es facilísimo de hacer, muy sencillo y muy intuitivo. Lo voy a volver a columna o lo voy a volver a área lineal. ¿Qué es importante para tener en cuenta? No podemos hacer gráficos de conjuntos de datos que no contengan columnas de tipo numérico. Los gráficos son personas que contiene dentro del conjunto hay incluso una fila, una columna de tipo número. De otra manera no se van a poder realizar. Hablemos un poco, vamos a crear un lente de datos. El lente de datos voy a volverme, no voy a guardar nada de lo que estoy haciendo. Este lente de datos era el conjunto que yo les estaba diciendo que se podría crear. Espérenme un segundo, por favor. No se me está habilitando porque debo tener al menos una columna de... Creemos un calendario. Fecha inicial. Término de la fecha, título del evento y detalles del evento. Aplicar. Debo ir a buscarlas. Bueno, lo que pasa es que estas fechas son de 1983, por eso no se reproduce en el calendario del 2017. Pero
pero en 1988 debería haber colocado un texto donde me dijera que a esta hora, que sería a las 12, se produciría un evento con el nombre de la entidad que se encontraba acá, más la cuantía que se encontraba acá. La manera de visualizar cualquier conjunto de datos es la misma en todos los conjuntos de datos. Este menú de visualizar siempre se va a desplegar en cualquier conjunto. Voy a ingresar a cualquier otro que podamos tener. Voy a ingresar a cualquier conjunto de datos. Y voy a ingresar para que ustedes sencillamente se den cuenta de que yo puedo crear visualizaciones cualquiera. En este caso me está permitiendo, en este caso como yo digo, de visualizar, no puedo crear ninguna visualización se me permite crear, porque no tiene ninguna columna que contenga números, todas las columnas son de texto. Voy a pasar un poco a ver las visualizaciones que ya han creado la gente. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Voy a ingresar a datos abiertos en el segundo botón que dice descubre y aquí ver tipos de vista. Entonces, por ejemplo, voy a ver gráficos y vamos a ver qué ha creado la gente. La gente, por ejemplo, puedo verlo en esta pestaña de acerca de. La alcaldía de San Roque creó esta visualización basada en el conjunto habitantes por territorio de San Roque. Yo puedo ingresar a este conjunto haciendo clic en esta parte superior y ver el conjunto de datos que contenía, que es este. Gráfico de contratación. Voy a ingresar aquí. Mírenlo. El conjunto que se tomó de base es este que está aquí abajo. Y el creador también es la alcaldía de San Roque. Voy a ver cosas como los mapas. Infracciones ambientales. Es un mapa que está diseñado por la de calor, donde se encuentran las infracciones más distribuidas. En estos puntos en específico hay una nacionalidad. Entonces, estos detalles. Veamos qué pasa en este punto. Entonces nos está diciendo que en este municipio, en esta vereda, en esta longitud, el área afectada es de 12 años. Y así lo podemos hacer con cualquiera una de las columnas. Para hacer un mapa, ¿qué necesitamos? Para hacer un mapa, lo único que necesitamos es una columna con coordenadas geográficas como esta. Y ubicación que contiene una coordenada de latitud como longitud. De esta manera podemos representar los puntos. Ya podemos crear. ¿Cómo creamos un mapa? Muy sencillo también. Voy a volver al conjunto de datos. Voy a utilizar este conjunto de datos para crear dicho mapa. Y voy a ir a la parte de visualizaciones, mapa, estilo de trazado. Voy a decir que es un mapa de calor. Voy a decir que la localización es la única columna de coordenadas que tenemos. Y voy a decir que tengo diferentes capas para crear el mapa. Digamos que voy a crear esto. Así. Listo.
En las diferentes áreas me creó un mapa de calor con los lugares en los puntos donde él encontró más puntos dentro de este conjunto de datos, creó este mapa de calor. Dejémoslo con los puntos. Pero esta capa de mapa no me gusta. Y de esta manera creamos mapas. Es una manera muy intuitiva, muy fácil y muy sencilla de realizarlo. Ahora, por ejemplo, voy a ingresar a la parte que estábamos hablando en la capacitación, estaba por aquí, que decía cómo consumir estas listas. Ahora, ¿cómo las puedo consumir? Voy a volverme a descubrir y voy a ingresar de nuevo cualquiera de las listas que ya teníamos anteriormente. Voy a volver a los mapas. Voy a abrir cualquier otro mapa. Y este, por ejemplo, es un mapa de los puntos Vive Digital en Fusagasugá. Entonces, encontramos estos puntos en Fusagasugá. Y me interesa mucho este mapa porque yo soy un bloguero y necesito incrustar este código dentro de mi código web. Miren lo sencillo que es. Sencillamente solo con clic en incrustar, este como datos de web y le pongo y voy y copio y pego el código que aparece aquí. El código que aparece aquí es sencillamente código HTML que coloco dentro de cualquier plataforma. Si yo colocara una página web, le colocara el body, el header y la colocara dentro de la URL adecuada, sencillamente me aparece este mapa. Cada vez que mi conjunto de datos está actualizado, mi visualización se actualiza automáticamente y mi blog se actualiza automáticamente. También lo puedo exportarlo en los diferentes formatos o puedo hacer uso del API que la encontramos en esta parte superior. Y mediante esta URL sacamos información propia del mapa que está en .json. Este .json puede ser consultado desde cualquier programación, desde cualquier lenguaje de programación, puede ser no solo consultado, sino analizado y se puede hacer diferentes cosas con él. Cuando vamos a hacer el uso del API, si vamos a tener de pronto un lenguaje de programación específico, lo que debemos hacer es traer cada uno de los nombres de las columnas, como nos está mostrando en esta pantalla, en esta parte de exportar, y de esta manera, si es que digamos, yo quiero saber el nombre punto de Vive Digital, voy y copio y pego así, que sería el ID de mi columna de datos dentro de mi código web, dentro de mi código, y de esta manera lo puedo consultar. Si voy a copiar algo así como se encuentra de esta manera, no lo voy a encontrar.